Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. El día de hoy estamos con una persona muy especial. Hoy nos acompaña Elizabeth Segura, mejor conocida en redes sociales como Elu. Es una reconocida bruja luciferina y el día de hoy nos va a contar sus secretos. ¿Cómo fue que inició en el mundo de la brujería? Algunas de sus experiencias más intensas. Vamos a entrevistar. Elu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Estoy, pues con muchas dudas, ¿sabes? Yo estaba navegando por ahí en internet cuando de pronto, scrolleando, me encontré contigo. De inmediato percibí tu vibra, tu fuerza. Y yo dije, hey, aquí hay algo interesante, vamos a ver qué pasa. Me meto a tu Instagram y empecé a ver todo lo que haces, cómo trabajas, tu manera peculiar de abordar los trabajos que haces, las cosas que practicas, etc. Entonces me pareció realmente una persona muy interesante, sobre todo por tus creencias. Es decir, tú te autodenominas como la reina del infierno. Así es. ¿De dónde sale este nombre? Este nombre sale porque en realidad hace muchos años hice un pacto con Satanás. Entonces, a partir de ese momento, empecé a tener conexión con él. Es decir, la persona que me ayuda a pactar en ese momento, que ya se encuentra fallecida, me dijo que, yo a partir de ese momento iba a cambiar mucho mi personalidad y que además Satanás tenía una manera muy peculiar de conectarse con la persona pactada. Y es muy real porque tiene una manera muy peculiar de conectarse y es a través de los ojos, a través del pensamiento. Es decir, como si fuese que una parte de mí escucha como un mensaje o ve algo a través de su misma mirada. ¿Me explico? Por eso yo muchas veces en videos suelo decir que comparto mi energía con él. Entonces, a partir de ese momento empecé a hacer trabajos con demonios, empecé a hacer tratos, pactos, y la primera vez me dio un poco de miedo, me dio una impresión, se siente como una sensación muy fuerte atrás tuyo, porque en realidad tienen diferentes maneras de presentarse ante los seres humanos. Y a mí particularmente lo que me pasó es que sentí como una sensación de frío y sentí como si fuese algo muy imponente detrás mío. Y cuando eso pasó, una vez que invoqué a Mosdeo. Entonces, que es justamente el príncipe de la avaricia. Entonces, con él empecé a conectar, así al igual que empecé a conectar con Lucifer, y me di cuenta que me escuchaban, me respondían, sus trabajos tienen mucha fuerza. Yo, si bien solía trabajar con otras entidades, me di cuenta que la fortaleza que te da el satanismo no te la da ninguna otra religión u otra cultura que yo haya practicado, porque tengo ¿Cómo que fue hablar de que mí, te... o sea, ¿Por qué te iniciaste en esto? Es decir, ¿siempre te ha atraído todo el tema, digamos, demoníaco, o en algún momento de tu vida tú perteneciste a otra religión, digamos, más de la luz y no tanto de la oscuridad? ¿Cómo, mira, cómo yo fue? cuando era chica en realidad era católica, pero porque mis padres eran católicos. De hecho, fui bautizada, después me bauticé, digamos, pero sí fui bautizada. Y decido en realidad cambiar de religión, se podría decir, ya a mi mayoría de edad. Pero a mis 13 años empecé a tener sueños, básicamente con el diablo, como es conocido ante la gente, no ante la multitud, porque en realidad la gente no diferencia los demonios en realidad, de entidades demoníacas. Es decir, si vos le hablas de diferentes rangos dentro de lo demoníaco, la gente no lo sabe identificar.
Es decir, vos le decís el diablo y la gente automáticamente sabe de qué estás hablando. Entonces, por eso yo a veces suelo decir Satanás, el diablo o Lucifer, ¿sí? Entonces es más rápido, se explica menos, porque a la gente tampoco le interesa. En realidad la gente va a lo directo, ¿no? Que es a lo que necesita. ¿Qué necesita? La gente suele creer que se pueden hacer ricos, millonarios, o que pueden obtener diferentes favores. Que en parte sí es verdad, pero no es solo de que te va a caer, digamos, de la nada y vos no tenés que hacer otra cosa. Sí te va a llegar, pero a través de base de trabajo. Entonces yo a mis 13 años empecé a tener muchos sueños donde yo veía una mano. ¿Viste que la mano que suele salir en Google si buscas diablo, por ejemplo? La mano roja con las uñas negras. Bueno, Sí. yo vi... Vos pensás que cuando yo tenía 13 años, Google no existía. Entonces yo lo soñé y no tenía dónde buscarlo ni dónde verlo. Y recuerdo que cuando tuve ese sueño y estaba por llegar a su mano, la retiro y no se la doy. Entonces me desperté como asustada, como diciendo, como, ¿qué está pasando acá? No tenía quien contárselo porque mis padres eran súper católicos y nada, y era como que no tenía con quién hablarlo. Pero sí me llamaba mucho la atención comprar libros de velas, compraba libros en ese momento de todo lo que tenga que ver con religioso. También leía mucho sobre los gitanos y sobre velas de forma y demás. Y empecé a hacer rituales por mi cuenta, sin haberle preguntado nada. Así como que de repente vos te pones a cocinar, bueno, yo hice lo mismo pero con las velas. Agarré, compré 2 velas de forma, esas que tienen forma de Adán y Eva, se suelen llamar dentro de la magia. Y bueno, le escribí el nombre de un chico que me gustaba en ese momento, 13 años, te vuelvo a repetir, o sea, pobre pibe, lo rebrujé. Entonces me encerré en mi habitación, no tenía ni idea cuánto duraban las velas. Hoy en día sí sé cuánto duran prendidas. Entonces me acuerdo que estuve 12 horas velándolo en la habitación de mi cuarto, yo sola, en el piso. Y me acuerdo que mi mamá vino y me dijo, ¿qué olor a humo que siento? Y yo, nada, mamá. Entonces agarré y se me ocurrió poner como telas abajo de la puerta, ¿viste? Para que no saliera el olor de las velas. Entonces, a partir de ese momento, empecé a hacer rituales. Para mí y para las personas, digamos, que me atraían. Este fue mi inicio dentro de lo que es energía con velas. Conociste personas que te fueron como guiando, ¿no? En el transcurso de mi vida me han pasado muchas situaciones que me despertaron todo esto de querer, digamos, meterme en el mundo de la magia. Al principio, bueno, tenía premoniciones, después tenía evidencias sobre las personas. Dejé de ir a bailar, por ejemplo, porque cuando tocaba a una persona podía sentir lo que a esa persona le iba a pasar. Me pasaba, por ejemplo, ir en la calle y ver un auto y ver, no sé, 2 manos estampadas en la parte de atrás. ¿Entendés? Como si hubiese alguien ahí que estaba pidiendo ayuda. Y en ese momento yo ahora tenía unos 16, 17 años. Después me pasó también en un boliche que fui a bailar y el hombre, nada, hubo esas riñas que hay en boliches. Yo en ese momento estaba de novia y me acuerdo que en medio de la riña se presenta mi hermano atrás del patobica. Mi hermano está fallecido. Entonces el tipo estaba como faltándome el respeto, diciéndome muchas cosas. Entonces mi hermano me dijo, decirle que su esposa falleció de cáncer. Y yo me quedé como le voy a decir eso, ¿entendés? Entonces cuando le dije eso, el tipo se me vino encima con mucha furia y me quiso pegar. A lo que en ese momento, que era mi novio, le detuvo la mano y no llegó a mayores, digamos. Entonces me dijo, sos una maldita bruja. Y me empezó a insultar. O sea, yo dije, ay, sí, era verdad. Y salí corriendo de ese lugar. Ahí era muy chica igual. Y bueno, y con el tiempo me pasaban muchas cosas paranormales. Y a mis 20 y pico de años, no, 20 y pico o 30 y pico, ya 30 y pico, conozco a Steven Salinas, que es de tu país, estimo que lo debes conocer, que él falleció. Bueno, conozco a Steven Salinas en una época de mi vida que la verdad que realmente la estaba pasando muy mal en todo sentido. Y él me apoyó muchísimo desde allá, me apoyó en todo aspecto. Me apoyó emocionalmente, me apoyó dentro de la magia, me enseñó todo lo que sé básicamente. Y lo más grande que me dio él fue compañía. O sea, nosotros hemos pasado Año Nuevo en videollamada, ¿entendés? Porque él la pasaba solo y yo la pasaba con mis hijos. Es decir, ambos estábamos
en cámara. Y bueno, y así fuimos compartiendo días y días de videollamadas en los cuales empecé a practicar ritualísticas con él. Mi primer ritual con él fue un ritual que yo en ese momento estaba trabajando en un banco y por situaciones que me habían pasado, dejé de trabajar y llegamos a un acuerdo, ¿no? Económico, pero no me querían, digamos, era como que me decían, sí, mañana te depositamos, pasado te depositamos y así, así, así. Entonces Steven me dijo, bueno, compra estas cosas, celu, bla, bla, que lo vamos a hacer juntos. Entonces nos pusimos en videollamada una vez más y yo había comprado, me acuerdo, un cráneo blanco, lo había agujereado, había puesto los datos de la persona que me tenía que depositar y lo empecé a velar. Al otro día, a las 10 de la mañana más o menos, recibí un mail donde me iban a pagar. Le había entrado de lleno el trabajo. De lleno. Y esa fue como una de mis primeras ritualísticas, digamos, con alguien que sabía más que yo, que estaba pactado, que estaba dentro del mundo del satanismo, dentro del luciferismo, donde él hacía, por ejemplo, muchas entrevistas en México y demás. Y él, bueno, nada, me dio una mano y empezamos a trabajar juntos desde México y yo desde Argentina. Y ahí... ¿Cuál ha sido el ritual de estos que tú mencionas que has practicado? ¿Cuál ha sido el ritual más extremo y peligroso? Y creo que lo más extremo y peligroso es, por ejemplo, pactar. Pactar es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Es peligroso porque se te pueden llenar de entidades tu casa, seres de otro mundo, porque en ese momento estás abriendo todos los portales que existen básicamente. Entonces, cuando vos llega el momento de hacer el pacto, vos tenés que cerrar puertas y ventanas, tenés que sellar el piso de tu casa y no podés permitir que exista ningún tipo de ruido. El pacto se realiza a las 3 de la mañana y básicamente vos sos como la ofrenda, digamos, ¿no? Estás dentro de un pentáculo gigante donde solamente se enciendan 2 velas, pero obviamente que se hace toda una invocación donde se recitan algunas cosas y dentro de ese momento pueden pasar muchas cosas. Puede aparecerte, no sé, larvas astrales, te pueden aparecer entidades, te pueden aparecer muertos, se puede presentar un familiar tuyo fallecido y decirte cualquier cosa como si fuese un exorcismo, por así decirlo, y que vos no sepas qué hacer. O sea, o salgas corriendo o vayas a abrazarlo. O sea, una de las cosas que vos no podés hacer es salir de adentro del pentáculo. Veas lo que veas, escuches lo que escuches. Podés escuchar caballos, se te puede presentar la cabra, se te puede presentar entidades demoníacas que miden más de 2 metros, se te pueden presentar un montón de seres a los cuales el ojo humano no puede ver ni está acostumbrado a ver. Es decir, dentro del mundo de la magia hay una realidad. Si todas las personas pudieran ver todos los seres que existen, la mayoría estaría loca. Por eso, cuando son niños, se bautiza a los niños para que todas estas cosas no las puedan ver. Y otra cosa, por ejemplo, que pasa con los niños es que los niños, si ven alguna entidad o ven algún ser difunto, lo que suele pasar es que ellos es como que se resetean con el sueño y al otro día ya no lo recuerdan. ¿Entendés? Es porque son seres de luz, se los considera seres de luz. Bueno, y con respecto al pacto, pasa lo mismo. Si vos llegás a ver o llegás a salir corriendo, primero que se apaga todo, se corta el pacto, no hiciste nada, y encima puedes terminar hasta, no sé, puedes terminar hasta poseído. Porque, o sea, puede pasar que tengas miedo, que salgas corriendo, puede pasar que se te presente, como te dije antes, algún ser de tu familia fallecido y que tengas tanto miedo que de repente quisiste salir del pentáculo, tiraste todo, ¿entendés? Y dejaste todo ese portal abierto, porque vos lo que abrís es un portal que luego de cerrar el pacto hay que cerrar también el pentáculo. Entonces, si algo sale mal, la responsabilidad es tuya, porque sos vos la persona que está decidiendo hacerlo, ¿no? Claramente, porque por eso la brujería, por ejemplo, no se hace con niños menores de edad. O sea, hay chicos que a veces a los 17 ya se quieren iniciar. Mi respuesta es no. O sea, porque tenés que ser mayor de edad. Primero porque acá en Argentina rigen muchas leyes con respecto a los menores. No sé si en México es igual, porque en México igual está más la cultura de la brujería. Pero acá, por ejemplo, si un chico de menos de 18 años quiere hacer una lectura, por ejemplo, la puede hacer porque no es nada malo. Pero si se ofrece a pagarte un trabajo y ya existe una transferencia de dinero,
puedes tener un problema legal. Entonces, no se puede hacer. En estos pactos que se hacen con el diablo, Satanás, Lucifer, con demonios, siempre la palabra pacto pues implica un trato entre esta entidad y tú. Y la persona. En este caso, cuando tú hiciste tu pacto, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué pediste? ¿Qué obtuviste después de haber hecho tu pacto? En realidad, el pedido no se puede contar. Pero sí te puedo contar que cambian muchas cosas en la persona. O sea, una persona, yo por ejemplo soy del signo de Cáncer, era una persona bastante sensible, ya no lo soy más. Soy una persona bastante fría, me cuesta querer a las personas, es decir, es como que se van borrando sentimientos y emociones de tu vida, pero para siempre, ¿entendés? Yo puedo querer y amar a las personas que amaba antes de pactar, pero es muy difícil que me enamore, por ejemplo, o que ame con intensidad si antes, digamos, no lo hice con esa persona. Eso cambia muchísimo. Con respecto a lo que vos le pedís, te lo va a dar. Puede demorar meses, puede demorar un año, puede demorar 2 años, pero te lo va a dar. Lo que te saca básicamente es tu alma. Aunque muchas personas creen que no es real, sí lo es. Yo tengo tratos con Lucifer y entrego muchas almas. Por eso muchas veces suelo decir que les doy de comer a mis demonios, porque en realidad yo soy una persona que no molesto a nadie, hago mi trabajo, me dedico a las redes sociales, me gusta conversar si la gente quiere, respondo si la gente pregunta, pero no suelo atacar a nadie. Yo siempre espero, en ese aspecto soy como muy paciente, porque en realidad el que corre mucho a veces termina atropellado. Entonces suelo esperar a ver cuál es mi momento. Y a mí me pasa mucho que a mí me atacan mucho espiritualmente, ¿no? Entonces, para mí es más fácil devolver un ataque que estar atacando a otra persona. Primero porque no me interesa, no lo conozco. Entonces siempre espero como para dar el paso final. Cuando hablas con los demonios, ¿qué te cuentan? Los demonios no te cuentan nada. No son seres como los humanos. Ellos te pueden dar mensajes, ¿sí? O te pueden mostrar, por ejemplo, números, te pueden mostrar situaciones que vos las vas a tener que relacionar con tu vida cotidiana. Es decir, no es que vos vas a conversar con ellos, ¿sí? De repente, no sé, yo puedo estar en mi altar solicitando un pedido, por ejemplo, y se larga un diluvio. Eso va a tener un significado. Yo estoy pidiendo algo en mi altar y salgo y hay 2 pajaritos besándose, por ejemplo, y estoy haciendo un retorno de pareja, tiene un significado y quiere decir que me respondió. Quiere decir que esa pareja va a volver a estar unida, por ejemplo, ¿sí? Es decir, así se manejan los demonios. Ellos no te van a hablar. No son seres humanos que hablen de manera corrida, ni mucho menos. ¿Quién es más poderoso, Dios o el diablo? Y yo creo que Satanás gobierna la tierra y el mundo. Yo sé que mucha gente cree en Dios, pero para mí en realidad Dios no te da nada. Dios no te va a dar lo que vos querés, Dios no te va a dar salud, Dios no te va a dar dinero y Dios no te va a dar nada de lo que le pidas. Yo creo que es la misma energía y la fe de la gente la que le trae lo que ellos piden. Y si es que se lo traen. ¿Cómo lidias con las personas, por ejemplo, de los comentarios de este video, que tras decir esto, seguramente, bueno, va a haber varios comentarios, pero también he visto en tus redes sociales por tu postura hacia Dios y tu, digamos, alianza con el infierno? Hay gente que te dice muchas cosas, creyentes o seguidores de Dios, que llegan y de pronto comienzan pues ahí a discutir tirar contigo. Sus comentarios. ¿Cómo lidias con todo esto en las redes sociales? Mira, yo estoy en redes sociales hace muchos años, desde 2018 exactamente, y si bien tenía muchas gentes de Dios que me atacaban, en la actualidad, por suerte, ya no recibo tanto comentario de la gente de Dios. Yo siempre suelo decir en mis vivos, por ejemplo, que yo respeto todo. O sea, yo respeto que la gente crea en Dios, respeto a la gente que cree en Jehová, respeto todas las religiones y todas las creencias. No tengo por qué discutir sus creencias
Porque en realidad es como hablar de política, o sea, vos siempre vas a tener tu postura y yo voy a tener la mía. Si nos podemos unir en alguna causa en común, bienvenido sea. Pero no suelo contestar mensajes malos ni nada. Sí, a veces si me ponen, no sé, ojalá que Dios te ayude y demás, digo, ojalá que así sea, ¿entendés? O sea, suelo contestar con buena onda porque entendí que no me lleva a nada en realidad. Yo no le voy a cambiar el pensamiento a una persona que cree en Dios. ¿Sí? No me suma ni a él ni a mí. Y yo hace mucho ya que no discuto con nadie sobre temas religiosos ni creencias. No, yo creo que cada persona va a tener su postura. Es como discutir de fútbol, ¿entendés? O sea, vos siempre vas a ser del cuadro que seas y yo siempre voy a ser del cuadro que soy. Y eso no lo voy a cambiar, ¿entendés? Te voy a respetar, te voy a acompañar, quizás, pero no me voy a hacer de tu equipo, ¿entendés? No tenemos por qué llevarnos mal. De hecho, mi hermana, por ejemplo, es evangelista y toda mi familia mayormente es católica. Precisamente a eso iba mi siguiente pregunta. Si puedes, por supuesto, ¿nos podrías contar cómo manejas esto en el ámbito familiar? Es decir, ¿qué les inculcas a tus hijos? Mis hijos son creyentes de Dios. Mi hija más chiquita es bruja negra. Ella claramente todavía no lo sabe, pero sí lo es. Ella ya puede hacer lecturas de rostro, ya tiene evidencia. Y nada, yo no la expongo ni mucho menos. Y ella cuando me cuenta de Jesús y de Dios, le doy mi ok. Me parece bien. Nunca le cambiaría el pensamiento con respecto a lo religioso. No, yo no tengo por qué inculcarle a mi hija que no crea en Dios. Yo creo que los niños viven en un mundo de fantasía y son niños. O sea, tienen que vivir como ellos sean más felices. Si a mi hija le hace feliz creer en Dios, yo la apoyo. Y a mi hijo lo mismo. Mi hijo también a veces me habla de Dios, de cánticos de Dios. O a veces me hace chistes sobre Dios porque mi hijo es más picante, porque tiene 12 años. O me hace chistes de hacer el infierno y no sé qué. Pero no me meto con sus creencias, no. En tus redes sociales sales hablando acerca de rituales, sales hablando, haciendo algunos trabajos, demostrando, etcétera. ¿Cuál es el trabajo más descabellado que alguien te ha pedido que hagas? El trabajo más descabellado que me han pedido, bueno, te podría decir que yo considero los dos como más fuertes que me han pedido. Uno es una señora que estaba casada con un señor y ese señor tenía una única hija de 15 años. Y ella quería que yo le sacara la vida porque supuestamente ella creía que era una malcriada, que le quitaba tiempo a su marido, que no los dejaba tranquilos, que todo el tiempo le estaba sacando plata. Y me decía un montón de cosas que a mí me parecían totalmente normales. O sea, yo fui la hija preferida de mi papá y te puedo decir de que me identificaba claramente con esa niña de 15 años que esta mujer me contaba. Le pregunté, ¿por qué le darías daño a ella? O sea, por un capricho tuyo, porque en realidad no es que no sé, vos me decís que lidias con una niña perversa o no sé, o que te trae problemas o lo que fuese, pero realmente era una chica amada por su padre y yo creo que lo que ella tenía es envidia a esa relación, ¿entendés? O sea, ¿cómo vas a envidiar a una niña de 15 años? O sea, al contrario, yo creo que si conozco a un hombre que ama así a su hija, creo que habla muy bien de él, ¿entendés? Y no al revés. Entonces, eso fue un no rotundo, o sea, no hubo transacción, no fue ni siquiera por dinero ni por nada, fue un no. Y yo por otro lado pensaba y dije, alguien se lo va a hacer, porque yo he visto niños, bebés y niños de todas las edades súper trabajados y a la gente a veces al momento de pagar o pedirte cosas no le importa nada. No le importa si ese niño lo quieren, si va a tener un buen futuro. Solamente se lo quieren sacar de encima y ya. ¿Qué opinas después, de los... A ver, dime, ¿después qué? a veces me escriben mucho para pedirme abortos.
Y eso como que me espanta un poco, porque yo digo como, pará, el aborto es gratuito. ¿Vos me ves cara de bruja hacer abortos? O sea, para mí no, tipo, no tiene nada que ver. Porque es algo que lo podés hacer con un doctor. O sea, yo soy una servidora espiritual, no soy doctora. Y la verdad es que es mucho más fácil que lo resuelvas con alguien que sí es doctor y va a entender tu cuerpo, y no con brujería. Y más para ella misma, ¿entendés? O sea, me parece bastante absurdo que te pidan ese tipo de cosas. Y otra cosa que me pidieron dentro de los trabajos era un señor que estaba casado y quería tener relaciones sexuales con su cuñada de 14. Pero como la cuñada no le daba ningún tipo de bolilla ni nada, entonces él quería que yo la trabajara, que la amarrara para que la nena lo deseara. Y me quería pagar lo que fuese. Y le dije que no. Dije que no. O sea, hay cosas que... A ver, es una nena. ¿Entendés? Si vos sos un pervertido, o sea... No. Esos fueron como 2 no, así como muy... No. Yo creo que no hay plata que... Yo noto que tú tienes como una especie de código moral en donde Sí. a lo mejor tienes como límites, ¿no? O sea, eres satanista, luciferina o la reina del infierno, y de pronto estoy encontrando en ti que tienes ciertos límites morales en cuanto a cómo manejar los trabajos que haces, tu magia y la gente que atiendes o que acude a ti con ciertas peticiones. ¿Cuáles son los límites de él? Y mis límites hasta ahora fueron esos. La realidad es que en la magia no hay límites. Yo sé muy bien lo que puedo hacer. Sé muy bien lo que hice con muchas personas a las cuales trabajé. Sé que algunas seguramente se deben estar arrodillando y pidiendo perdón a Dios por haberse metido conmigo, de hecho. Porque si hay algo en este mundo espiritual es el ataque. Es el ataque constante. Constantemente me trabajan, intentan trabajar a mis hijos hasta matarlos, intentan trabajar a mis animales. Elu, ¿qué les hiciste? Primero los dejé sin alma. Después los metí al caldero y básicamente los entregué a Baphomet. Baphomet es un ser que te castiga, es un ser que daña y es un ser que no va a tener piedad al momento de hacer lo que tenga que hacer con vos. Dentro del satanismo nosotros tenemos como algunas reglas, y la realidad es que si yo no te hice nada a vos, pero vos sí me estás haciendo algo a mí, yo puedo matarte. ¿Entendés? Dentro de lo que es la brujería. Entonces, básicamente es lo que hago. Cuando se meten conmigo, cuando se meten con mis hijos, se las devuelvo con todo. Y yo tengo un defecto, y es que a veces me obsesiono con las personas. Me obsesiono al punto de trabajarlos sin parar. Cuando veo que estás levantando un poquito la cabeza, por así decirlo, te vuelvo a dar, para que te vuelvas a caer. Porque yo no te hice nada. Entonces, ¿por qué te metes conmigo? ¿Existe el perdón para las personas como tú? Es decir, que de tu corazón salga perdonar a alguien. Si me hiciste algo, lo vas a pagar. En 1 año, en 2, en 3. Nunca se sabe, porque los tiempos en la magia en realidad a los demonios no tienen tiempo. Los demonios, por ejemplo, suelen optar por qué van a hacer con esa persona a la cual se le encarga el trabajo. Muchas veces pueden liquidar a la persona rápidamente, muchas veces las hacen sufrir hasta llevarlos a la muerte, o simplemente los dejan estar, pero en la miseria. Pero no en la miseria, digamos, económica, en la miseria que a esa persona le trae miseria. Porque quizás a vos, por ejemplo, te afecte, no sé, que te cierren una cuenta, pero a otra persona no, ¿entendés? Hay gente que le importa el amor, hay gente que le importa el dinero, hay gente que le importa la fama. Entonces te van a cortar todo lo que a vos te importe. Y lo que mayormente te importe, o te van a quitar algo que vos quieras también. ¿Qué es lo que más te importa a ti, Elu? ¿Qué es lo que más me importa a mí? Yo misma. ¿Tú estás por encima de tus hijos? Estamos iguales. Yo sé que mis hijos están súper protegidos,
y constantemente los estoy vigilando y controlando para que nada los traspase, nada malo. Nadie les va a poner nada que yo no les quiera poner. ¿Qué opinas, Elu, acerca de estos grupos o sectas satánicas que secuestran niños para llevar a cabo rituales? Bueno, los sacrificios se hicieron siempre. Desde la Edad Media se han hecho sacrificios. Solo que ahora, bueno, existen medios televisivos que los pueden mostrar. Pero la realidad es que si vos te vas a la Edad Media u otras culturas, te vas a dar cuenta que los sacrificios siempre existieron. Es la realidad. Es decir, vos cuando tenés que hacer algún trato o pacto, que no son lo que yo realizo, pero sí los hay, piden sacrificio con sangre. Puede ser de animales, puede ser de niños. La realidad es que muchas personas suelen trabajar con niños. Hay una creencia que dice que si vos, por ejemplo, no sé, abrís un shopping, por decirte un comercio, ¿no? Uno de los obreros de esa obra va a morir, porque es el sacrificio que el dueño otorgó al demonio, al diablo o a la entidad que él eligió. No sé si lo has escuchado, pero en la mayoría de las obras siempre muere un obrero. Sí, en México pasa y he sabido que en las grandes obras siempre se tiene que echar una ofrenda, un sacrificio. Así es. En tus redes sociales tienes bastantes seguidores. En algún momento te ha surgido la idea de crear tu propia secta satánica? No lo llamaría secta, pero sí me ha surgido la idea de crear un templo, sí. No lo llamaría secta, sino sería un templo. ¿Estaría dedicado a Lucifer? Sí, estaría dedicado a Lucifer, estaría dedicado, digamos, en sí a todo lo que tiene que ver con la oscuridad, ¿no? O sea, podría ser un centro satanista. ¿Qué me puedes decir o hablar acerca de Lilith? La verdad es que Lilith es la madre de todos los demonios y es un ser que Lilith es muy sangrienta, entonces tenés que estar muy bien puesto para poder trabajar con Lilith. Si bien ahora está como muy de moda Lilith, todos hacen baños con Lilith y trabajos con Lilith, la realidad es que yo creo que la mayoría de esas personas no saben que Lilith se cobra con la sangre de su familia, de sus hijos sobre todo. ¿Qué tienes que decirle a aquellas personas que te llaman charlatán? Mira, en realidad, en principio solía entregar a todas esas personas. Es como una burla, ¿no? O sea, es como vos te burlas de mí, pero yo te voy a hacer reír. Te voy a hacer reír un poco más. Entonces solía entregarlas porque, como te vuelvo a repetir, nosotros tenemos reglas y dentro de estas reglas, si yo no te ataco, vos no me podés atacar. Entonces, si yo recibo un ataque, te la voy a devolver. Y mi manera de devolverla en ese momento era haciendo entrega de almas. Sacaba capturas de las personas, he entregado personas que me molestan en redes sociales, he trabajado más de 5.000 personas. ¿Cuál es el proceso que llevas a cabo para entregar un alma? Es decir, ya dijiste que tomas la foto de la persona y ¿qué le haces a la foto? Básicamente se hace una entrega con velaciones, ¿sí? Y yo soy de... Uno de los dones que adquirí es leer el humo, ¿sí? Entonces digo que lo adquirí porque no nací yo con ese don. Entonces yo tomo muchas fotos. Cuando hago una entrega con velaciones, que van obviamente curadas y demás, las velas, le entrego a la persona donde la centro, toda esa energía se va, obviamente, se eleva. Entonces, no sé si alguna vez viste los videos cuando una persona fallece, que el alma se despega y se ve como una especie de humo o de nube. Bueno, pasa exactamente lo mismo en las entregas. Sí, como... En el momento de la ritualística, donde se hace la petición, se le ponen las ofrendas correspondientes a Lucifer, básicamente pasa eso. Es como que de la foto, se podría decir, se despega el alma de la persona y se va. Entonces yo en un ritual suelo tomar, por ejemplo, 15 fotos de cada persona, ¿sí? Más o menos como mínimo, para yo después leerlas y decir como, mira, a este le pasó tal cosa, a este le va a pasar tal otra, y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, cuando entrego un alma, sé, no sé, si le van a robar, si va a tener un accidente, si va a perder alguna extremidad del cuerpo, porque todo eso se ve en el humo o en velomancia.
La velomancia es, digamos, lo que se ve de los restos de las velas. Porque hay muchas maneras de trabajar. Se puede trabajar con velas, se puede trabajar con sangre, se pueden hacer pactos de sangre, se pueden entregar animales también, como ya te comenté antes. O sea, hay muchas maneras de trabajar, pero a mí me gusta mucho trabajar con velas. Me gusta mucho. Siento que las velas me responden muy bien y que se ven muchas cosas que en otros lugares no se ve. Y también me gusta trabajar mucho con el fuego. El fuego muestra imágenes, muestra rostros, caras, situaciones, un montón de cosas. ¿Cómo manejas la magia sexual? La magia sexual con respecto a los clientes, No con respecto a ti. yo soy una persona Más que bien, cuido mucho. con respecto a una persona con tus características. Es decir, los satanistas practican la magia sexual. ¿Cómo la practican? No, en realidad eso se suele hacer en cultos o templos o personas que están como más metidas en ese tema, ¿no? O sea, se dice dentro de hecho de la Biblia satanista que hay una parte donde se dice que el hombre, por ejemplo, su estado más poderoso, por así decirlo, es cuando llega al orgasmo y lo puede controlar. ¿Entendés? Es como que la mujer es igual. Si vos llegás al punto del orgasmo, podés hacer cualquier tipo de ritualística, sí lo podés controlar. Si no lo podés controlar, no. Y eso me acuerdo yo que lo hablábamos hace algunos años con algunos brujos conocidos míos también, de cómo manejaban la magia sexual. Con respecto a la sexualidad y la brujería, nosotros, por ejemplo, yo voy a hablar de mí y conozco algunas personas que coinciden con mi pensamiento. Nosotros no tenemos relaciones con cualquier persona. De hecho, cuanto más tiempo pases sin tener relaciones, más poderoso vas a ser porque no estás contaminando tu energía. O sea, yo si me acuesto con un hombre, ese hombre se pudo haber acostado en toda su vida, no sé, con 30 mujeres. Esas 30 mujeres con otras 30 y así sucesivamente. Es decir, que estaría recibiendo la energía de aproximadamente 120 personas, por decirte un número, ¿no? Quizás puedan ser más o quizás puedan ser menos. Y yo no estoy dispuesta a compartir mi energía, que la cuido muchísimo, con 100 personas que no me interesan, ¿entendés? Así que no. Una de las cosas que yo más cuido es mi sexualidad. Y antes de salir con alguien lo tengo que leer, tengo que saber si tiene intenciones serias, si le gustan las cosas raras, si es medio pervertido, no sé, todo eso. Si me está diciendo la verdad. Claro. Elu, ya para finalizar esta entrevista, algo que te gustaría transmitir a la gente, algo que quieras decirle a la audiencia. ¿Qué les puedo decir? Que tengan mucho cuidado con los cambios climáticos. Este año va a ser un año donde lamentablemente se puede visualizar que van a haber muchas inundaciones, pero inundaciones grandes, no inundaciones de que se te moja el piso. Inundaciones donde van a tapar los techos de las casas. Va a haber como una limpieza, se podría decir, mundial. Van a haber muchos fallecidos, puede que venga alguna peste. Les diría que traten de estar resguardados. Y guardar comida, de hecho, porque este año es bastante complicado. Van a haber muchos problemas climáticos, huracanes, en lugares donde nunca hubieron huracanes, por ejemplo. Y no es por asustarlos, es porque es lo que va a pasar. Bueno, pues ahí lo tienen, chicos, señoras y señores. Esa entrevista con Elu, la bruja luciferina, a reina del infierno. Espero que les haya gustado y les haya llamado la atención, que hayan aprendido muchas cosas. Muchas gracias, Elu, por brindarnos estos 45 minutos de tu tiempo. Estoy seguro de que habrá muchos comentarios en este video. Seguro que sí. Y quiero invitarlos a que tratemos las creencias y la ideología de las demás personas con mucho, mucho respeto. Comenten, claro, debatan, pero siempre, siempre con mucho, mucho respeto. Porque si no, al rato Elu les imprime 15 fotos. Les saco captura, los imprimo en mi impresora. Sí. Bueno, entonces vamos a portarnos bien. Elu. Recuerden que por sus almas me dan favores.
Elu, muchas gracias Gracias a vos. por tu tiempo, por la entrevista. Y pues nada, sé que se va a oír a cliché, pero yo tengo esas creencias y quiero desearte lo mejor y que Dios te bendiga. ¿Va? Sí, ya vi que vos tenés Amigos, esas creencias. sí. Se puso Curioso. nervioso el documentalista. El documentalista. Esto fue entrevista con la reina del infierno, Elu Segura. Gracias y hasta la próxima.